Miércoles 29 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, El Día, ABC, y como siempre también vistazo a la prensa digital. Hoy hay un par de asuntos que sí que coinciden los periódicos, pero todos con respecto o referentes a la salud. Llevamos año y medio hablando prácticamente de salud. El Diario Córdoba, por ejemplo, ha escogido para la apertura el tema de las cuarentenas, que es, por cierto, el que aparece en casi todos los periódicos. Gobierno y autonomía se estudian hoy, dice, reducir el tiempo de cuarentena. Hoy se reúne el Comité Interterritorial y van a analizar varios asuntos, entre ellos, ahora hablamos de esto, la posibilidad de que se reduzca el tiempo que las personas que están afectadas por el coronavirus tengan que pasar aislados, alejados de su trabajo, de su entorno social, de su entorno incluso familiar. La foto, que es también una foto de Paco González, de Francisco González, se pregunta dónde está el Guadalquivir. Bueno, aprovecha estos días que hay menos actividad informativa para hacer un reportaje muy interesante, por cierto, sobre la invasión sobre todo de especies vegetales exóticas que no son naturales del río, que están impidiendo, como ya sabemos todos, pues la visión del río. En ocasiones hay que preguntarse dónde está el río porque no se ve el agua desde la ribera y tampoco desde la avenida Fray Albino. Bueno, hablamos ahora también de este asunto. El diario ABC también ha escogido el tema de las cuarentenas para la apertura. Salud estudia reducir o incluso eliminar las cuarentenas para ciertos casos. Se refiere a casos asintomáticos. También hablamos de este tema. La foto para el Congreso de los Diputados, donde ayer quedó aprobado el presupuesto para el año próximo, para el año 2022, se aprobó en tiempo y forma. Como siempre decimos, esa obligación de las instituciones es hacerlo así, que el día 1 de enero haya unos presupuestos. Lo hizo la Diputación hace unos días, lo hizo ayer el Gobierno Central, no lo han hecho así, ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento por ahí le doy que pretenden aprobarlo para febrero. Bueno, yo creo que no da tiempo para febrero, porque saben que hay que aprobarlo, luego tiene que pasar a exposición pública, es decir, que los presupuestos tampoco este año va a estar, en la Junta directamente no va a haber presupuesto, han decidido prorrogarlo. El Ayuntamiento, que sí pretende aprobarlo, lo hará como mínimo para febrero o marzo, en el mejor de los casos. El diario El Día también ha escogido la salud para abrir, aunque no, en este caso, no con el asunto de las cuarentenas, sino con las estadísticas. 10 municipios de Córdoba, se refiere, soportan ya una tasa por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, entre ellos, como saben, también la capital. Eso ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar el nivel de alerta sanitaria a nivel 2, ahora hablamos también de este tema, que aparece por ahí por los sumarios escondida. La foto también, escondida no, está repartida por los sumarios. La foto también es para el Congreso de ayer, el Pleno del Congreso de los Diputados ayer, donde Sánchez, dice el diario El Día, blinda el final de la legislatura, no ya incluso de este año, sino, bueno, da la sensación que con esta aprobación de sus presupuestos, pues ya garantiza que puede cubrir el mandato, porque le quedaría como mucho una prórroga sin necesidad de anticipar las elecciones, algo que hace unos años se veía como casi imposible que pudiese conseguir unos presupuestos que le dieran ese tipo de solvencia. Así que ayer, nuevo éxito parlamentario para el Gobierno, que consiguió los suficientes apoyos para sacar adelante las cuentas de este 2022. Bueno, empezamos con el tema de la cuarentena que aparece en los periódicos. Hoy, les decía, se reúne el Comité Interterritorial, un comité que conforman la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros de las comunidades autónomas, consejeros de salud o de sanidad en cada comunidad autónoma. Tienen varios asuntos sobre la mesa. El primero de ellos, al margen de la reducción de la cuarentena, está el de los aforos. Saben que la situación se ha complicado muchísimo en toda España, el número de contagios se ha disparado y eso hace que en muchas comunidades autónomas ya se estén planteando limitaciones, restricciones horarias y de aforos. En el caso de Andalucía ya se nos dijo hace unos días que al menos hasta el día 3, es decir, el lunes que viene, después de Nochevieja, no habrá ningún tipo de novedad, de modificación, porque hasta ese día no se va a reunir el comité de expertos en Andalucía. Con lo cual, Nochevieja,
nos quedamos como estamos. Ya para Reyes será otro cantar. Pero sí que es cierto que en otras comunidades autónomas se están planteando toques de queda muy limitados, a lo mejor están toques de queda para personas no convivientes, por ejemplo, es decir, pueden ir por la calle una persona sola, o una pareja, o una familia, pero no un grupo de amigos, que es un poco de lo que se queda. Y de hecho hay una broma sobre el toque de queda, que es para que la gente no quede, para que sean solamente los grupos de convivientes quienes puedan circular. Por ejemplo, en las islas se ha prohibido la circulación de vehículos entre una franja horaria. Cada uno se está buscando un poco la vida en este asunto. Como le digo, ese es el tema fundamental del que se va a hablar hoy. Y también el tema de la cuarentena. ¿Por qué? Pues porque en muchos países de nuestro entorno y más lejanos, por ejemplo Estados Unidos, también se está haciendo en Italia, creo, en Francia se está estudiando, se plantea que para personas asintomáticas puede ser innecesario estar 10 días en su casa. Porque, según dicen algunos expertos, no todos, aquí no hay coincidencia entre todos los científicos, dicen algunos expertos que para personas que no presentan síntomas, un positivo solamente es contagioso en los primeros 2-3 días, como mucho 5 días. De manera que no hace falta que estén en su casa los 10 días, que están interrumpiendo en muchos casos la actividad económica. Aquí estamos como siempre, en esta balanza. La economía y la salud, hasta qué punto podemos permitirnos volver a paralizar el país, como ya ocurrió en las primeras oleadas sobre todo, y con una situación sanitaria que no es tampoco tan dramática. Evidentemente, para las 100 personas que están hospitalizadas en Córdoba es un problema muy serio, pero para 28 de ellos que están en la UCI mucho más grave, pero en general para la población pues no es un problema especialmente serio. Leíamos ayer en algún periódico, creo que fue en El Día, en Cordópolis, que el 1% de la población contagiada es la que está hospitalizada. Ayer bajó incluso la estadística, ahora mismo es el 0,8%. Es decir, que de cada 100 personas, pues no llega a una la que está hospitalizada, 0,8. De cada 1.000, 8 de cada 1.080 son los que están hospitalizadas. Es decir, que es una estadística, bueno, que hace pensar que en general, y sin frivolizar y sin querer quitar hierro al asunto, la pandemia, la Omicron, está siendo mucho menos lesiva que otras variantes. Eso hace, como les digo, que se contemple la posibilidad de reducir los tiempos de cuarentena para evitar que haya empresas que prácticamente se paralicen, porque hay muchas personas que estén contagiadas. Ayer leíamos en otro periódico que se han interrumpido no sé cuántos miles de vuelos. Muchos de ellos son porque toda la tripulación está contagiada. La tripulación convive muchas horas en un avión y cuando regresan puede ser que todos los que hayan estado en ese vuelo estén contagiados y no puedan volver, por ejemplo, en el vuelo de regreso, que en muchas ocasiones, como saben, la tripulación que va es la que vuelve. Bueno, pues si se contagian todos, pues ¿qué hacemos ahora con el avión en el lugar donde se quedó? Quiero decir con esto que la intención del gobierno, de las autonomías, como la de otros países, es intentar acotar en lo posible el tiempo de inactividad de una persona cuando no tiene síntomas. Si tiene síntomas, lógicamente, tiene que cuidarse hasta que desaparezcan los síntomas y si son más graves, al hospital. Si son muy graves, a la UCI. Pero en principio, prácticamente el 99% de los contagiados no requieren asistencia hospitalaria, afortunadamente. Y eso hace, bueno, pues plantear este tipo de situaciones como la reducción de la cuarentena. Esa es una de las medidas que, como les digo, se va a afrontar hoy. La posibilidad de que se reduzcan de 10 a 5 días los aislamientos para personas contagiadas asintomáticas. Repito, mientras tengan síntomas, pues se mantendrán las cuarentenas, los aislamientos. También se va a plantear, como les decía antes, los aforos, no solamente el de los locales de ocio, que parecen ahora los más señalados, básicamente no porque sean culpables de nada, sino porque hay una afluencia masiva ahora en esta fiesta de clientes a locales de ocio. También se va a hablar de los aforos en los campos de fútbol. Estamos leyendo esta información que firma Fernando López, por cierto, en ABC, nuestro compañero Fernando. Hoy la Interterritorial decidirá, ya se está planteando en muchas comunidades autónomas, la reducción de aforos en los locales, en los recintos de más de 5.000 localidades, que son todas las del fútbol profesional, por ejemplo. El Córdoba, aunque esté en una liga semiprofesional o amateur, también entraría en este baremo. Y es muy probable que hoy se decida,
se vuelve a los porcentajes. Recuerden épocas anteriores, el final de la temporada pasada, que había unos porcentajes para mantener distancias de seguridad en los campos. Ese es otro asunto que tampoco se llevó bien, se gestionó bien, porque es verdad que se limitaba mucho la presencia del público, pero luego el público se agolpaba. No estaba separado con dos sillas entre medias, con lo cual, ¿qué más da? Que en vez de 50.000 entren 10.000, si los tienes todos juntitos, en vez de tener a 50.000 contagiados, tienes solo a 10.000, pero tienes la misma posibilidad de contagio. Habrá que esperar a ver qué dice hoy el Comité Interterritorial, porque de lo que diga el Comité Interterritorial de hoy, perdón, el Interterritorial, el de las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, dependerá de que hagan mañana probablemente los comités regionales, aunque, repito, en el caso del de Andalucía no se va a reunir el comité de expertos hasta el próximo lunes. Ayer el PSOE criticó este aplazamiento que hizo Juanma Moreno, porque decían que lo que pretende el presidente de la Junta es no tomar medidas hasta que pase Nochevieja. Bueno, no lo sé, también habrá que pensar en que quiere oír alguna otra opinión, no lo sé. Lo cierto es que no habrá medidas nuevas hasta que pase la Nochevieja. Ayer el alcalde, preguntado por el tema de los cotillones en Córdoba, dijo que no tenía ningún tipo de competencia para prohibir cotillones, que eso es competencia de otra administración, en concreto la Junta de Andalucía, aunque el alcalde no lo dijo, lo digo yo. Es la Junta la que puede prohibir o limitar el acceso a los locales, en este caso locales de ocio, a los cotillones o a las fiestas de Nochevieja. Ayer lo comentábamos, si recuerdan, con Juan Ruz, parece que nadie quiere dar el paso, no hay ningún político quiere ser quien diga no va a haber fiestas de fin de año, no va a haber cotillón, no va a haber cabalgata o no va a haber lo que fuera, como si aquello tuviese un coste electoral que fuese superior al de beneficio para la salud de la población. Yo creo que las cosas que hay que proponerlas y plantearlas y prohibirlas, habrá que hacerlas cueste o no cuesten votos. El diario Córdoba en el sumario titula «Córdoba tendrá una Nochevieja con fiestas y cotillones pese al COVID». Como les decía, el alcalde ayer dijo que no puede prohibir una fiesta, que estaría prevaricando, dijo textualmente, si prohibiera a un bar abrir para hacer una fiesta, pero no dijo que sí que había competencia por parte de la Junta de Andalucía, que podía hacerlo si quisiera, pero en este caso ha decidido posponer la decisión hasta el día 3. Claro, el día 3 no puede decir que no haya cotillones, porque ya el día 3 habrán pasado los cotillones. También ayer el alcalde volvió a insistir en que la decisión sobre la cabalgata de Reyes se adoptará mañana, día 30. ¿Por qué mañana? Porque dijo el alcalde que era el último día posible para paralizar o no la organización de la cabalgata, en montaje de carroza, en la contratación de las animaciones, etcétera, etcétera. Hay que recordar de nuevo que el comité de expertos se reúne el día 3, el lunes, y que es probable, o es posible, incluso muy probable, que se limiten las cabalgatas o las concentraciones para determinados niveles de alerta, y en ellos estaría Córdoba, porque Córdoba es la provincia con un mayor riesgo sanitario en cuanto a contagios. Córdoba capital es la ciudad, la capital con mayor tasa de incidencia, y si hubiera alguna restricción, pues nos toca seguro, porque somos los que estamos encabezando estos rankings, estos tristes rankings. Entonces, claro, el alcalde tiene que decidir mañana, el alcalde y su equipo de gobierno, decidir mañana jueves qué ocurrirá para el día 5 antes de escuchar lo que proponga la Junta de Andalucía, con un riesgo. Puede ser que el alcalde diga tiramos para adelante y que el lunes digan que no, o que el alcalde diga paralizamos y que el lunes diga Juanma Moreno que por qué no, que hagamos la cabalgata, que la celebremos. Cada ciudad va a tirar por un sitio, creo que al final son competencias municipales, la cabalgata de Reyes. Parece que en Sevilla están decididos a hacerla, en Madrid han dicho que la van a hacer, en cualquier caso, que van a extremar una serie de precauciones, si fuera posible, para que aquello fuese viable. Dice hoy el diario ABC en el sumario que el ayuntamiento baraja una cabalgata de Reyes sin caramelos, con el 30% menos de figurantes y distancia en las carrozas. Claro, el problema de los figurantes de las carrozas es que no es el riesgo real, el riesgo no es el de los 30 figurantes o 20 que van a ir en cada carroza. El año pasado iban 25, ahora quieren que sean 15. Bueno, pues estar más separados, pero el problema está en la gente que se agolpa al paso de la carroza. Yo creo que no está prohibido que una carroza pase por Tejares. El problema es que sabemos que el paso de las carrozas por Tejares, tiren caramelos o no los tiren, va a suponer una aglomeración importante de personal. Entonces, realmente que haya más o menos figurantes, que haya más o menos caramelos, hay mucha gente que va al desfile de los Reyes Magos y no se agacha a coger un caramelo, porque para eso están los críos y las abuelas de los críos.
Normalmente es otro tipo de público y ese público pues le da igual quiere caramelo, repito, sino que van a ver los Reyes y irían a ver a los Reyes. Entonces yo no sé hasta qué punto es un planteamiento que hace la Federación de Peñas, que saben que es la asociación encargada de organizar el desfile de Reyes Magos, y que es un plan B. Me consta que hay un plan B, que hay un plan C, para en el caso de que mañana se decida que no haya cabalgata de Reyes. En fin, es una cuestión de responsabilidad del Ayuntamiento y de cada uno de nosotros, porque al margen de que el Ayuntamiento proponga o no la cabalgata, o prohíba o no la cabalgata, cada uno de nosotros tendremos la posibilidad de acudir o no a un lugar donde se congregarán miles de personas. Decía Alfonso Morales, presidente de la Federación de Peñas, que la idea es hacerlo por avenidas grandes. Más grande que Tejares tenemos pocas en Córdoba, y más gente que se reúne allí en la puerta del Corte Inglés a ver pasar los Reyes, pues tampoco creo que sea una posibilidad. Es decir, aquí que solamente haya 200 personas, no sé cómo van a hacer. Yo creo que lo más probable es que se suspenda la cabalgata. Si hay que apostar, pues está prácticamente 3-1 que se suspende, pero supongo que los alcaldes estarán hablando entre ellos. Tampoco se trata de que Córdoba sea la única ciudad que no haga cabalgata, o al menos así lo entiende el alcalde, que insiste mucho en que debía haber un poco más de homogeneidad entre las ciudades y ver dónde sí y dónde no. Lo que ocurre es que también sería un poco injusto. Nosotros estamos ahora mismo en el pico del ranking, decía. Con lo cual, si hay restricciones, nos tocarán. Pero supongan que fuese al contrario. Supongan, como ocurrió en otras ocasiones, que el pico estuviese en Almería o en Málaga o en Sevilla y que Córdoba sufriera una restricción porque la prohibición fuese genérica. Dice el diario El Día que hay 10 municipios en Córdoba con una tasa por encima de los 2.000 casos. Entre ellos, como le digo, la capital. Son municipios, en general, pequeños. De hecho, de los 10 primeros, solo Fernando Núñez, que ronda los de 1.000 habitantes, y Córdoba son municipios grandes. El resto, Pedro Abad, por ejemplo, tiene una tasa de 5.000 casos por 100.000 habitantes, pero Pedro Abad tiene 2.000 habitantes, 2.800 habitantes. Los Blasques, por ejemplo, tiene 4.000 de tasa, pero son 600 habitantes. Guadalcázar también está muy disparada la tasa de incidencia, con 3.400 casos por 100.000, pero Guadalcázar tiene 1.500 habitantes. Solo le digo, Córdoba y Fernán Núñez están entre las ciudades grandes. Fernán Núñez, ciudad media, con 10.000 habitantes, con unas tasas de más de 2.000. Luego, en ese ranking de las ciudades con problemas de contagio, sí encontramos a Aguilar de la Frontera, por ejemplo, con 1.500, La Carlota, con 1.500 también, Palma del Río, con otros 1.500, Montilla, 1.300 casos por 100.000, o Montoro, Fuente Palmera, con 1.200 casos. Claro, hay otros municipios, por ejemplo, Lucena, que no está en este ranking de los 1.000, y sería injusto, supongo, para Lucena que si hubiera una prohibición genérica de no celebración de cabalgatas cuando ellos están en una situación mucho mejor que otros vecinos. Por cierto, en Córdoba hay solo 2 municipios que presentan una tasa cero, que mantienen todavía la tasa cero, son también municipios pequeñitos, Villarta y El Guijo, que entre los dos no llegan a 1.000 habitantes, pero que llevan 14 días o más sin ningún caso de coronavirus, ni en Villarta ni en El Guijo. En el resto, todos los casos. En Córdoba capital, por ejemplo, ha habido 6.800 casos en las últimas 2 semanas, lo que dispara la tasa de incidencia por encima de los 2.000 casos por 100.000. Digo con esto que parecería injusto que la decisión de que haya cabalgatas sí o cabalgatas no dependiera de la Junta de Andalucía, porque entraría Córdoba con una tasa disparada, pero por ejemplo, ciudades como, no sé, Huelva o Cádiz o Almería, que están mucho más bajas, o Granada, también les prohibirían probablemente si fuera una prohibición genérica. Así que yo creo que va a ocurrir como ya ocurrió en otras ocasiones, ocurrió con la Semana Santa, ocurrió con las cabalgatas, ha ocurrido con la feria, que la Junta haga recomendación y proponga a los ayuntamientos que se lo piensen bien y que cada ayuntamiento decida, con lo cual la pelota volvería al tejado de capitulares y sería el equipo de gobierno quien tuviera que decidir si hay cabalgata o si no hay cabalgata, al margen de lo que decida el comité de expertos. Repito que será mañana cuando se tome la decisión y mañana nos contarán si este año nos quedamos también sin cabalgata. El año pasado, recuerden, hubo un viaje en globo, en lo más cerca que tuvimos a los Reyes Magos, y en una ocasión estaba muy lejos porque luego pasó muy alto por algunos barrios, es lo más cerca que los vimos. Los Reyes van a venir, lo que no van a pasearse, que lo digo para los pequeños, no es que los Reyes se suspenda, se suspende la cabalgata de Reyes, y si se suspendiera, que está por ver todavía que decida mañana el Ayuntamiento. Bueno, en cuanto al coronavirus, hay una información interesante que publica ABC,
Y es que en estas últimas semanas se han practicado en la provincia de Córdoba 30.000 pruebas de antígenos y PCR. ¿Por qué interesante? Porque lo suyo sería que cada semana hubiese este tipo de, esta cifra, ¿no? Que hubiese una cantidad suficiente de antígenos, lo que llaman PDIA, que es la prueba que incluye antígenos y PCR. Que hubiese este tipo de pruebas para detectar los posibles contagios. Pero no suele ocurrir así. De hecho, muchos epidemiólogos han criticado que la reducción del número de contagios se debía no tanto a que realmente los contagios no existieran, como que no se notificaban, que no se detectaban. En esta semana coincide que se han disparado los contagios cuando más se disparan las pruebas. Es decir, que proporcionalmente cuanto más pruebas se hacen, más contagios aparecen. Eso tampoco parece que sea tan complicado de entender. Esta semana se han habilitado nuevos puntos de realización de pruebas. Hay hasta 11 en la provincia. En Córdoba está el de las Setas, Castilla del Pino, y el del ambulatorio del aeropuerto. Pero luego hay otros muchos por la provincia. Por ejemplo, la plaza de Toros de Villanueva de Córdoba se ha instalado una carpa para realizar test. Hay carpas también en Peñarroya, en Hinojosa, en Aguilar, en Fernández Núñez, en Beramejí, en la caseta municipal de Lucena, el Hospital de Puente Genil o el Hospital de Pozo Blanco. En esos lugares se están realizando pruebas de antígenos o pruebas PCR. Y eso ha disparado también el número de contagios. Si no se hacen pruebas, no es que no haya contagios, es que no nos enteramos que hay contagios. Con lo cual, hombre, sin querer achacar todos los contagios al incremento del número de pruebas, sí que hay una relación tiene que tener. Cuanto más pruebas, más contagios. Si no hay pruebas, pues no hay contagios. Esas pruebas, por cierto, no acudan corriendo a hacerse una, que solamente se practican, se realizan, si vienen recomendados, si vienen recetadas, entre comillas, por el centro de salud o por los rastreadores. ¿Por qué está ocurriendo así? Pues porque son muchas las personas con algún síntoma que acuden a su médico de cabecera o llaman por teléfono y le cuentan, pues eso, que tiene los síntomas que ya todos nos conocemos, la tos, la fiebre, el malestar, incluso alguna colitis, alguna diarrea. Esos síntomas que ya venimos oyendo hace año y medio, cuando aparecen sobre todo varios síntomas juntos, es uno solo, no suelen hacer mucho caso. Y entonces ya es cuando se prescribe una prueba diagnóstica y es cuando te dan cita para ir al centro de salud a practicarte ese test, o bien el de antígenos o de la prueba PCR. Y por eso se han disparado, porque ha habido muchas personas que han pedido la prueba y se han habilitado nuevos puntos. Pero que esto es la bola de nieve, cuanto más test son más contagios, cuanto más contagios hay más rastreadores que buscan nuevos contagios, más test y más contagios. Por eso el crecimiento es exponencial. Una buena noticia que no aparece en los periódicos, pero se lo cuento yo, es que en Sudáfrica, que como saben, donde se detectó la variante Omicron, la que está ahora mismo azotando a toda Europa, y en España y en Andalucía parece que es la que va a acabar preponderando de aquí a 15 días, digo que en Sudáfrica hubo un incremento de contagios prácticamente vertical, la curva que va despacito, de pronto se disparó casi en vertical. Bueno, pues tal y como subió en vertical, ha bajado de nuevo en vertical. Parece que la Omicron es una variante que dura poco, que tiene una capacidad de contagio muy grande, pero muy breve. Con lo cual en Sudáfrica han pasado de 50.000 contagios, en una semana han bajado a 1.500, o sea, se ha reducido muchísimo. Y esa es la esperanza que tienen ahora más las autoridades que los científicos, de que ocurra así y que no haga falta nuevas medidas restrictivas, porque es lo último que nadie quiere. Volver a paralizar la economía con teletrabajos, si no son posibles, con cierre de horarios, con aforos limitados, con restricción de movilidad, que es lo que todo el mundo pretende evitar, y veremos si es posible o no esa nueva medida restrictiva. Bueno, pues dejamos el tema de la salud, si veo algo por ahí lo volvemos a retomar. Dice el diario El Día que las cancelaciones por el COVID están afectando a muchos alojamientos rurales, bueno, a todo el mundo. No ya porque haya un riesgo así como excesivo, que también lo hay, sino porque hay una sensación así un poco de pesadumbre y de pocas ganas de fiesta, y eso ha hecho que se suspendan muchas celebraciones, comida de empresa, decíamos, reuniones en alojamientos rurales, que también era la alternativa al grupo de familias que se encontraban para irse a pasar el fin de año al campo, por ejemplo, a una villa rural, y que también se lo están pensando a consecuencia de la aparición de esta variante, que es tan contagiosa. Repito, ayer lo explicaba el consejero con muchos gráficos, decía que se regaba los memes, le da igual que aparecieran memes con su cartelón.
La variante Omicron es mucho menos lesiva que las variantes anteriores, pero como es mucho más contagiosa, al final acaba provocando un número similar en cuanto a los ingresos. En Córdoba tenemos 2.200 casos por cada 100.000 habitantes, hablo de la capital. En la provincia estamos en 1.500, cifras que nunca se habían conocido de la pandemia. Sin embargo, el número de hospitalizaciones es la cuarta parte, menos de la cuarta parte de la que hubo con olas anteriores, con menos contagios. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay muchísimos contagios, todos conocemos ya a alguien en nuestro entorno cercano contagiado, en la familia, los grupos de amigos, en el trabajo, pero son muchísimos, el 99% los que no requieren ningún tipo de asistencia hospitalaria. Y de ese 1% que la requieren, la mayoría están en planta. Y los que no la requieren, muchos están sin síntomas y se enteran de que tienen el virus pues porque ha habido un contacto directo que lo ha cogido, les avisa, se hacen una prueba y dan positivo. Por cierto, y ahora sí que se acabó con el tema del coronavirus. Denuncia el diario ABC que han denunciado a los farmacéuticos una presunta estafa, entre comillas, de la venta no autorizada de test de antígenos en bazares de los chinos, las tiendas del todo a 100. Bueno, si se van a hacer una prueba porque quieren estar tranquilos a la cena de Nochevieja, hágalo con cierta garantía. Es verdad que las farmacias están desabastecidas, que cuesta mucho encontrar un test de antígenos, pero creo que acudir a una prueba que no es fiable y pensar con ello que vamos seguros a la cena de Nochevieja o a la reunión que sea, también hay que pensar que no metemos por la nariz. Vaya a ser que el palito aquel no sirva para eso y estemos dejando un dinerillo, que tampoco es tanto, pero inútil, quiero decir, sobre todo por el riesgo que supone pensar que vamos libres de COVID y realmente pues vamos cargados de virus, porque la prueba no sea lo fiel y lo segura que pensamos que ya tiene bastante incertidumbre la otra, la auténtica, como para creernos la que hagamos comprándolo en una tienda de todo Asia. Bueno, más cosas que las hay. Veíamos antes el tema de los presupuestos del Gobierno central. Ayer se aprobó el Ayuntamiento de Córdoba, se elevó definitivo la propuesta de ordenanza fiscal, que es una especie de plan de paso previo a los presupuestos. Saben que el presupuesto, cualquier presupuesto de cualquier institución o el de la casa de uno, tiene dos capítulos, ingresos y gastos. Bueno, pues buena parte de los ingresos provienen de los impuestos y lo que se aprobó ayer fueron los impuestos y las tasas municipales para el próximo año. Señala el diario ABC, en la foto de la portadilla, luz verde a la tercera rebaja fiscal del mandato. No llevan 3 años todavía, pero sí que ya han hecho 3 presupuestos y en los 3 se han bajado los impuestos y las tasas. En esta ocasión, la rebaja fiscal es de en torno al 1,5%. Hay un par de impuestos muy significativos que se han reducido, el de las plusvalías mortis causa, lo que se conoce como el impuesto de las herencias, que casi desaparece. Hay alguna herencia remota que puede ser que pague impuestos, pero familiares directos prácticamente no pagan nada, incluso los que heredan un negocio, en fin, hay una serie de circunstancias en las cuales prácticamente no se paga nada en impuestos de plusvalía. Estaba bastante barato, ya había una rebaja importante y ahora casi desaparece. Baja también el 1,5% el impuesto de vehículos, el sello que decíamos antiguamente, el de los coches. Incluso se crea una bonificación para vehículos no contaminantes o menos contaminantes, para los vehículos cero, para los vehículos secos. También baja el IBI de rústica. Desaparece la posibilidad que se incorporó hace algunos años, que nunca, por cierto, se ha puesto en marcha, de gravar con impuestos más altos a la vivienda desocupada, lo que se llama el impuesto a las casas vacías. Nunca se llegó a aplicar, pero había un epígrafe que se dejaba siempre a cero, que era gravamen para vivienda desocupada, pues X% se dejaba en el cero. Bueno, pues se ha quitado el gravamen, se ha quitado directamente el epígrafe para que nadie tenga tentación de poner algún día un gravamen. Es decir, que la rebaja es en torno al 1,5%. Se rebaja también la tasa de mercados municipales, se suma la que ya el año pasado se aplicó a los mercadillos y a los veladores. Se han bajado los impuestos. El equipo de gobierno pues saca pecho y dice que esa es su política, rebajar impuestos, porque asegura que la forma de que la sociedad avance es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas del ayuntamiento. Lo sacaron adelante con los votos de PP y Ciudadanos, que son quienes gobiernan, y los 2 concejales de Vox, que por cierto se atribuyen a ellos la rebaja fiscal. Dice que sin su presión no se hubiera producido. Ellos pedían más rebaja fiscal incluso. Pero los otros 3 partidos, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, pues rechazan esa rebaja fiscal porque entienden que es una rebaja kamikaze. ¿Por qué dicen esto? Porque aseguran que
cuanto menos impuestos se paguen, menos servicios públicos habrá, y que los dineros que nosotros ponemos cada día en manos de nuestros concejales no son, como denuncian algunos, para pagar asesores y para pagar fiestas y dispendios, sino que son para que funcionen los autobuses, para que funcione el servicio de jardines, para que funcione el servicio de bomberos, que hay que pagarlo de una manera. Y que este planteamiento de rebajar impuestos beneficia a muy pocos, porque algunos de los impuestos que se rebajan no se pagaban prácticamente por la población, solamente lo pagaban algunos. El IBI de rústica, por ejemplo, es un impuesto que no paga todo el mundo, o el impuesto de construcciones no paga todo el mundo. El impuesto de vehículos ha bajado un poquito y beneficia quizá más a los que pagaban más. Es decir, que son impuestos que benefician, dice la izquierda, benefician a muy pocos, pero que ponen en riesgo el que se puedan seguir en marcha, poner en marcha los servicios públicos que les cuento. No solamente, como a veces se dice desde la demagogia, para pagar asesores y para pagar propaganda y para pagar a los colectivos X u otros X, sino que sirve para poner en marcha toda la maquinaria del ayuntamiento. Bueno, al final se votó, sumaron más los partidos de la centro, derecha y extrema derecha a los partidos de centro, izquierda y extrema izquierda. Y los votos salieron como salieron y esas ordenanzas entrarán en vigor el día 1 de enero. No así, repito, los presupuestos, que es la primera parte, la segunda no va a entrar en vigor porque no hay siquiera borrador. Asegura el alcalde que está todo diseñado, todo dibujado y que solamente falta pues llevárselo a los grupos para que lo conozcan. Bueno, no lo conoce nadie, no sé si lo conoce siquiera el propio equipo de gobierno, pero lo cierto es que se comprometió que para febrero habrá un borrador de presupuesto. Se nos echa el tiempo encima. El tema del río, como les digo, les invito a que entren en el diario Córdoba, es muy interesante las fotos, sobre todo de cómo el río no se ve desde la ribera en muchos puntos de la ciudad. Y también interesante el asunto que trae el diario ABC en su portadilla de la renovación de algunos partidos de cara a las próximas elecciones que están no por venir, todavía le queda tiempo, para el ayuntamiento queda año y medio, pero sí probablemente para otras citas electorales, las autonómicas mucho antes y probablemente también haya adelanto en las generales. Y cómo los partidos se van moviendo a partir de algunos cambios que se están viendo en la sede de los partidos. Y en el diario El Día un reportaje que viene en portada sobre la encina centenaria, 500 años, que hay en Rute y que, bueno, el verano pasado hubo que colocar unos anclajes porque el peso de la rama le estaba echando abajo y ayer lamentablemente pues amaneció rota por la mitad, de parte a parte, como diría Miguel Hernández, apareció rota esta encina. No se sabe si fue un rayo, si fue el peso, si fue el aguacero que cargó de peso las hojas. Lo cierto es que la encina milenaria, al menos centenaria, habla de 500 años, 500 años no milenario, 500 años dice la portada, que en 5 siglos son 500 años, bueno, centenaria al menos, de Rute, que ayer se vio, como digo, pues se desplomó tras 5 siglos de historia. Hasta aquí lo dejamos. Si quieren seguir informándose, pues tienen los periódicos, las radios, las teles, y si quieren hacerlo con nosotros, ya saben, mañana cerramos el año aquí en este mismo espacio. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.